Falcón? Espero que esté muy bien. ¿Qué hubo las? Ahora sí, me tardé un poquito, unos 15 días, pero ya saben por qué fue los que me siguen. Ya saben que en esta plataforma a veces no les gusta que uno diga ciertas cosas y pues, pasa una sanción, pero ya todo bien. Aquí estamos con ustedes de nuevo, familia. Híjole, antes que nada quiero agradecer a una hermanita que se llama Porfiria. Gracias, me mandó un vasito decorado bien bonito. Ay, ya se me cayó un poquito aquí, pero... Bueno, quería enseñarles, quería voltear al revés, pero no tiene taponcito. Es un vaso, es artesanal, lo hicieron sus hijas y bueno, cuando lo volteas todo esto azul queda como lava y va bajando bien bonito. Aparte me lo decoró con unos puntitos de dorados que también van bajando, moviéndose. No sé si puedan ver cómo va bajando, ahorita ya queda el último. Bueno, dice ¡ajo! Me encantó, muchísimas gracias, de verdad, están a la venta. Este fue un obsequio, bueno, pues con obsequio vamos a promocionarlo, quien guste, están bien bonitos. A Fabi también, no más que anda ocupada, me iba a traer su vasito, pero bueno, anda por allá ocupada. Y digo, va viendo cómo se va bajando toda la lava, bien padre. Y, sí es promoción, pero la verdad me lo regalaban y está bien bonito. Y es mi vasito de agua. Y los pueden adquirir, son de Guadalajara, hechas por manos artesanales mexicanas. De verdad, quien guste, adelante, lo podemos, los puedo poner en contacto con las hijas de Porfiria. Saludos hasta Guadalajara, las hijas de Porfiria y de Porfiria. Vale, bendiciones. Familia, el día de hoy tenemos muy buena información. Título de hoy: la fiesta más grande de la historia. 140 embajadores en Basora. Esto es en Irak. De esto vamos a hablar el día de hoy. Pues bueno, mientras, pues bienvenidos todos los que van llegando. Muchas gracias, familia, por todos sus bonitos deseos para su servidor. Y sus preguntas, pues acuérdense que más a ratito los vamos a ir contestando. Ahorita, bueno, muchas gracias por todos, bendiciones. Buenas noches por allá también en Europa. Evelyn Hernández dice, buenas noches, hermanito Alex. Qué alegría verte de nuevo. Yo también contentísimo de estar nuevamente con ustedes, de verdad que sí. Ya los extrañaba. Mi chío Falcón. Ya se te extrañaba, Alex. Gracias por tu hermoso trabajo. Excelente fin de semana. Igualmente, familia cósmica. Abrazo grande. Igualmente, mi chío. Pues bueno, familia. Hubo mucha información en la semana. Bueno, en estas 2 semanas que no he estado, pero pues esta semana ya pude publicar. A partir del lunes ahí están los videos. Y vamos a hacer una reseña de la información de la semana. Y también lo que ha surgido entre el día de ayer en la noche y el día de hoy. Vámonos, por lo pronto ahorita tenemos unas energías bien buenas. Estamos hablando de que la resonancia Schumann, la vibración de la Tierra en hercios, está muy alta. Y creo que por ahí andaba de los 70 hercios. Entonces, y aunado a que ya viene mañana, no, el 15, hoy estamos a 13. Pasado mañana tenemos luna llena. Ya se empiezan a sentir fuertes las energías de la luna. Y todo esto nos mueve de este modo. Lo siguiente es compartido por Eduardo Ostranjob, del canal natural de Sanación Sirio. Dice, puede servir para centrarte un poco con estas fuertes energías. 12-12, aunado al portal 12-12 de ayer y la luna. Desde hace meses estamos experimentando una gran transformación, una profunda limpieza y una expulsión de densidad significativa. Todos los que están involucrados en este proceso lo saben porque lo viven. Sin embargo, lo que puede llamar la atención es la energía muy fuerte y profunda que se ha sentido desde el 11 al 12 de diciembre, especialmente focalizada en el 12-12, que se fusiona con una luna actual. En el fondo, se siguen cortando lazos kármicos, programaciones obsoletas, patrones, hábitos, creencias y patrones de sometimiento. Este proceso no ocurre como si uno estuviera mirando una película, porque uno es parte de esta película. En esta transición está todo. Alcance del proceso. Las personas en este proceso están en primer plano. Incluye toda la Tierra. Abarca las vidas y seres vivos en ella en distintas formas de conciencia. Es un camino hacia otra frecuencia, hacia otra dimensión, con el objetivo de que en algún momento sea estable y permanente. ¿Ya vieron? O sea que en algún momento se van a estabilizar, mientras es para crecimiento. Cambios personales. Es cierto que muchos ya no son quienes solían ser, y no se trata del aspecto físico, que entre paréntesis dice que incluso en muchos casos puede empeorar, se cierra paréntesis. Hay una cantidad de creencias pasadas que ya no
ya no definen lo que hoy somos. Sobre todo, estas personas están buscando experimentar una empatía, una solidaridad y un amor que básicamente no se ha vivido aquí. Efectos del proceso. Es una profunda curación. Libera y suelta emociones ocultas. Realiza un trabajo en los cuerpos emocionales y en la mente. Incluye ciclos energéticos internos celulares. Las cosas que ya no resuenan se están terminando de ir. Algunas son visibles, otras no. Evidentemente estamos en un fin, todos de alguna manera en una especie de vacío, realineado y cambiando las famosas líneas de tiempo. Experiencia personal. Él dice, no son mis palabras, dice Eduardo Strahov. En lo personal he sentido especialmente estos cambios, razón por la cual comparto esto. Perdón. Espero que ayude a algunos a discernir qué está ocurriendo con esta sensación de irrealidad, con esos procesos mentales, con la inseguridad, los temores, las tristezas y un montón de experiencias que son imposibles de describir completamente. Después de leer esto, quizá te ayude a comprender por lo que estás pasando este 12 del 12, junto con esta luna. Ánimo. Bueno, esto es para empezar el arranque, ¿no? Para los que nos hayamos empezado a sentir raros, medio mal, con mucho sueño, extraños. Permiso, familia. Bueno, creo que soy todo el glu glu glu, perdón. Pero bueno, está padre mi vaso, ¿va? Ok, pues bueno, vámonos con sus preguntas. Y bueno, acuérdense que los comentarios, pues yo estoy obligado por YouTube a leerlos de los miembros del canal. Ahorita por lo pronto de tomos leo algunos, se los agradezco con todo el corazón, sus bonitas bendiciones para su servidor y las preguntas. Y en la noche yo me dedico a leer todos los mensajes de aquí del en vivo. Vale. Le puse una restricción para los haters, perdón, pero las personas solamente que se hayan inscrito, se hayan suscrito al canal un mes antes, pueden comunicarse aquí en el en vivo. Eso para evitar groserías y haters, ¿no? Pero bueno, ya saben que es medio molesto estar sacando gente aquí en vivo. Pero bueno, a mí también no me desagrada, no creo que me desagrada mucho. Pero lo que no me gusta es que sus groserías y luego sus faltas de respeto. Pero bueno, Edwin Gulfo dice, felicidades hermanito, qué bueno volver a verte. Igualmente, gracias mi hermano, feliz de estar con ustedes por acá también. Vamos viendo por acá preguntitas. Respuesta, en base a lo que yo pueda contestar, acuérdense que está la corbata dorada presente y los que me siguen saben por qué tema no puedo contestar. Por aquí hay una pregunta. Harold Enrique dice, igualmente, abrazo hasta Colombia, mi hermano, paz inverencial. Dice, Harold, precisamente es lo que acabo de decir. No puedo contestar a tu pregunta, ya que se trata del tema que la alianza me prohibió hablar. Pero bueno, de ahí en fuera, pues, si tiene un poquito que ver, no voy a mencionar gran cosa con lo de Irak. Ya no habiendo más preguntas ahorita, vámonos con lo que sigue, familia. Dice, y discúlpame, Harold, pero pues es así, son cosas de con quien manda de arriba, donde manda capitán no gobierna marinero, ¿vale? Dice, hicimos el mercado, market, grandioso nuevamente. Palabras de Trump. Dice, el jueves 12 de diciembre, Trump hizo sonar la campana de apertura de la bolsa de Nueva York, después de ser nombrado persona del año por la revista Time. Dice, Donald Trump hace sonar la campana de libertad. La persona del año de la revista Time envía una señal codificada de Nesara Gesara a los patriotas, marcando el fin inminente de la inflación, la esclavitud por deudas y el control globalista. Eso se trató. Compartido por la letra 17 del abecedario. Ya les subí un video incluso ayer en donde hablo de este asunto, en el cual hizo una señal Trump. Hizo una señal antes de tocar o después de tocar la campana, hizo esto. Muchos dicen, es Q, la letra del abecedario, pero no. También puede ser el símbolo de la letra, quien sabe de esto, puede ser la criptomoneda de Stellar. Tiene el logotipo, es un 0 o una O dividida. Esto, criptomoneda está o va a ser revaluada en paladio, un mineral precioso. Quedamos que XRP en oro y XLM en plata. Ojo, no con esto les estoy diciendo que vale la pena invertir en esto. No, yo no invito a invertir a nadie en nada. En absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la acumulación de cómo estamos viendo, como hemos crecido en tercera dimensión todos estos
años, siglos o milenios, es del cabal. La acumulación ya no va a ser permitida. Así es que, señores inversionistas, traders, olvídense la idea de acumular estas monedas, porque solamente van a ser valiosas para hacer transferencias, no para acumularlas, ni jugar con ellas en la bolsa, que no va a cambiar todo. Y mucho menos en otras monedas. Están viendo la posibilidad, también les informo, que se está viendo la posibilidad de que se legalice el Bitcoin. Sí, incluso Rusia lo está tomando en cuenta. A mí no me gusta la idea de que una criptomoneda creada por el cabal, se legalice y se vuelva parte de una economía sana. No sé qué jugada tengan, cuál es el manejo, cuál es el asunto. Quizás sea un modo de informar a la población para los que no estén haciendo bien las cosas y agarrar muchos oscuros. Ojo, Bitcoin y todas las 99% de las criptomonedas sí son rastreables. Sí saben quién las tiene, sí saben quién compró, sí saben quién las tiene. Aunque sea de blockchain, sí, no importa, son rastreables. Así es que, pues, si hay gente que está haciendo el mal y que ha hecho el mal con estas criptomonedas, van a ser arrestados, tarde que temprano. Yo no me la jugaba, sinceramente, y por eso les digo, yo no sugiero aquí en este canal a nadie a invertir en absolutamente nada. Buenas tardes, Tanita Sierra, llegaste, ahora sí te vi. Por acá, hermanita. Tony Luna Mancera dice, saludos, hermano Alex, ¿qué opinas de los drones en Estados Unidos? Vamos para allá, al final del video les voy a comentar, tengo ahí precisamente información. Pero gracias por tu comentario, mi hermanito. Vamos por acá, dice Carlos HS, dice, yo ya di mi like, ¿y tú? Regálame tu like, queridos suscriptores, si están por acá, les está gustando lo que digo, aunque sean puras tarugadas, regálenme su like, ¿vale? Bueno, ahora sí, vámonos con lo que sigue. Viendo. Viernes 13 de diciembre de 2024, noticia de Militian Man. Dice, ya han empezado a llegar los 140 embajadores para una celebración en Basora, Irak. ¿Para qué? Un acontecimiento histórico que incluye a la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial, embajadores adjuntos, etc. ¿Por qué estarían todos allí? ¿Para qué? Porque van a mostrar su trabajo a todos los inversores. ¿Qué van a mostrar? Parece que Irak se va a abrir al mundo. No sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado. Llevo unos días con los nervios de punta. Veamos lo que hacen. Veamos lo que dicen. ¿Ok? Entonces, esto es una muy, pero muy buena noticia para todos los que estamos esperando los cambios. ¿Por qué? No puedo hablar demasiado, ¿sale?, de este asunto, porque involucra a la cuestión de la corbata dorada. Pero si entra este cambio en Irak, me refiero a que si Irak revalúa su moneda, y se cree que ya es muy, pero muy pronto, se vienen como avalancha muchos cambios para la humanidad. Es una, a lo mejor no lo entienden. Va a decir, oye Alex, para mí ¿qué me importa? Yo no tengo de estos billetes de Irak para intercambiar. Sí, no importa. Fíjense los anuncios. Trump está tocando una campana en la Bolsa de Valores de Nueva York, haciendo un logotipo, una letra, o ya sea de la letra 17 del abecedario, o el símbolo de Stellar, ¿vale? Y esto es una señal para los cambios. Ajá, están diciendo aquí que viene posiblemente un anuncio de Gesara Nesara, o Nesara Gesara para los patriotas, o sea, para todo el mundo, vamos, no solamente para los patriotas, ¿vale? Y hay precisamente ahora están viendo si ya se revalúa el dinar, precisamente. Habiendo esto, quiere decir que los símbolos, yo nunca les voy a dar fechas, jamás, porque no me gusta. Ahí hay otros canales de algunos onzos que les encanta dar fechas y nunca se cumplen. Por eso yo nada más les digo, vean los hechos, vámonos a los hechos. Lo que se va informando aquí en este canal y en otros canales que no les den fechas está excelente, porque vamos viendo cómo se desarrollan las cosas. No con fechas, mejor ven hechos, no fechas, hechos. Una vez que están hechos las cosas, podemos suponer cuándo puede darse, mas no en tal fecha, ya está, no. Una sola fecha les puedo yo dar, asegurándoles ahorita algo. El 20 de enero entra Trump a tomar la presidencia. Vale. Eso es lo único, la fecha exacta que les puedo dar. Ojalá que llegue,
se cree que hay muchos atentados que está cuidándolo muy bien. Se tiene que cuidar más, pero bueno. Otro factor que también creo que no les avisé por allí, no lo tomé mucho en cuenta, pero es una buena noticia e importante noticia, es que se atrapó a un móndrigo de Irán, que creo que andaba tratando, o era un estorbo para que precisamente Irak pudiera revaluar su moneda. Se cree que ya lo detuvieron, lo sacaron de la jugada, no sé qué le habrán hecho, pero se cree que esto fue un parteaguas también importante. Esto fue durante la semana. Y con esto queda prácticamente el banderazo de salida en cualquier momento para que Irak pueda revaluar su moneda. Se cree que ya inició dentro de su país una revaluación. Ojo, no se van a estar diciendo, oye, ya está, ¿en cuánto quedó la tasa? No es eso, no ha aparecido. Están asegurando en otros canales, la tasa ya quedó y es en tanto. No es cierto. Vean Forex, vean las actividades financieras. Sigue en lo mismo. Estamos hablando que el dinar está a 0.0070 y tantos centavos de dólar. No se ha revaluado a nivel mundial. Creo que tiene mucho que ver precisamente que estos embajadores hayan ido a Irak, precisamente. Algo muy importante va a suceder con esta reunión. Entonces, pues no quiero emocionarlos, pero la verdad creo que sí será momento casi de empezar a celebrar familia. Una vez que haya ese intercambio y los humanitarios hagan sus intercambios, ahí vienen cosas muy importantes para el mundo. No importa decir, vale, a mí qué me importa esto, yo no tengo algo que revaluar. No importa, pero esto da la apertura muy probablemente ya también de Nezara Gesara, donde sí le va a tocar a todo el mundo. Acuérdense que les he dicho 1000 veces, ya los gobiernos no van a llevar ningún proyecto adelante, van a ser los humanitarios. Entonces, los que tengan proyectos, obviamente. Y bueno, en fin, el punto es que es una excelente noticia, familia, de verdad. Ok, por acá vamos a seguir con sus preguntas antes de irnos con lo anterior, que creo que ya es lo último prácticamente. Ahora sí, no quise darles demasiado, pero vamos a tener más charla, pero por acá. Rita, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanita? Qué bueno que regresaste, Alex. Realmente las energías están bien fuertes. En la madrugada tuve que levantarme y poner los pies en el suelo. Bendiciones para todos. Sí, hermanita, sí está reciecito, pero bueno, acuérdense, tomar mucha agua, descansar. Si tu cuerpo te pide descansar, descanse lo más que se pueda. En lugar de irse pachanga hoy en la noche y desvelarse, mejor descansen, tómense un descansito, ¿no? De verdad que vale más la pena, denle al cuerpo lo que necesita. Y su cuerpo pues, no necesita irse de pachanga, ni estar tomando alcohol, ¿vale? O háganlo en su casa para descansar moderadamente y nada más, ¿no? Ok. ¿Qué? Juanita Contreras, señor Alex, dice, los presos de Siria que fueron maltratados por entrar en las medbeds, pues lo más probable es que sí, hermanita. Yo espero que sí, efectivamente, y tanto todos los soldados, tanto de Rusia, de Ucrania, todos ellos, creo que también muy probablemente les vaya a ayudar, definitivamente. Ninguno de los soldados tuvo la culpa de todo este asunto. ¿Qué? Dice William Cervantes, hermano, bendiciones, William. ¿Cuándo vienes la ley marcial a Colombia? En la madre, escribe bien, mi hermano, no te entiendo. ¿Vengo yo para Colombia o yo me llevo la ley marcial a Colombia? No, mi hermano. Creo que quisiste decir que cuándo viene la ley marcial a Colombia, o eso intentaste escribir. Como pude decodificarlo, mi hermanito, eso dices. No se sabe, mi hermano, lo mismo, no hay fechas. Pero de que va a entrar y en todo el mundo, no solamente en Colombia. ¿Ok? Ya verán los cambios. Se cree que puede verse primero antes de que entre una ley marcial. Se puede decir que más bien veamos de repente el presidente tal lado renunció, abdicó tal presidente, renunció, híjole, se enfermó, le dio algo malo que lo mantuvo en cama y no está, simplemente renunció o hasta pueden llegar a decir que se suicidó en algún país del mundo. Siempre y cuando esos presidentes estén del lado oscuro. Ojo. Vale, ahí podremos reconocerlos. Dice por acá otra pregunta, a ver. Enrique Galvez dice, hola genio galáctico, hazme la buena, gracias mi hermano. El evento del Trump de tocar la campana puede ser el inicio del RB, y según tu opinión, para que se dé el elefante burro serpiente, tiene que haber la ley marcial. No sé exactamente, mi hermano, a todo lo que me preguntas no te sé decir en qué orden llegue, cómo será, y no sé si realmente sea el inicio. Por lo menos es una señal muy pero muy importante que Trump haya tocado esa campana. Ojo,
Le dijeron que era bien recibido en la bolsa de valores, lo recibieron muy bien, y aparte le dijeron algo que es cierto. Ningún presidente, desde Ronald Reagan, que fue en 1985, en marzo, no había tocado la campana nadie. ¿Por qué Donald Trump? ¿No? Hasta ahorita, ¿qué? 30 años después, ¿no? O 40. No, 40 años después, casi 40 años después, Trump toca esa campana. Es una señal, obviamente, obviamente. De lo demás no te sé decir, mi hermanito. Pero bueno. Ok, dice por acá Edwin. Las personas que están en los manicomios, que están locos, se recuperarán con las camas médicas. Pues no están locos, están mal de sus facultades mentales, mi hermano. A mí no me gusta decir eso. Cuando alguien está loquito, pues sí, no. Cuando alguien se hace loco, sí me gusta decirlo. Pero pues cuando es una enfermedad, no. Bueno. Sí, mi hermano, sí, definitivamente se les va a curar y sí funcionan estas camas médicas para curar a estas personitas con esas enfermedades mentales. ¿Ok? Rebeca Cerrato dice: hola querido Alex, queridos saludos cariñosos. Igualmente, hermanita, pregunta: ¿qué es Stellar? Lo mencionaste hace un momento. Stellar es una criptomoneda, hermanita, que va a ser revaluada en Palladio, ¿vale? Solamente van a valer las monedas hasta donde había información, si es que no se legaliza el estúpido. Se me hace una idea estúpida que se legalice una moneda que no está basada en nada, como el Bitcoin. Lo que sí va a estar revaluado en oro es XRP, XLM y Stellar. Oro, plata y paladio. En ese orden, ¿vale? Pero ojo, no son para comprar, no son para invertir. Van a ser para transferencias de dineros. No para estar acumulando y acumulando. Y en todo caso, quien las acumula al final va a acabar perdiendo. Vale, permiso. Y bueno, sus comentarios les digo que por acá los leo más noche. Y por favor, a sus preguntas, cuando es una pregunta se le pone signo de interrogación. Y si no le pone signo de interrogación, pues yo no me entero que es una pregunta y no la puedo contestar, me la brinco. Vale. Miriam Morales dice: las personas que trabajan con terapias cuánticas, ¿tendremos trabajo con este nuevo sistema? Gracias, muchas gracias infinitas por tu información. Gracias, Maita, pero no hay nadie que dé terapia cuántica. Le ponen esos nombres para hacerlo más rimbombante y atraer a la gente. En realidad no hay una terapia cuántica, no hay comprobado un dispositivo que te venda este dispositivo cuántico. Es mentira, no es un dispositivo cuántico, ¿vale? Entonces, por favor, esta gente de charlatanes de verdad, yo les voy a decir ahora lo que se me va a ocurrir. Entonces, voy a volver a poner mi consultorio de acupuntura y voy a decir que doy acupuntura cuántica, ¿no? Para que jale, para que me llenen el consultorio. Es una tontería, sinceramente. ¿Va a seguir habiendo trabajo? No lo creo, hermanita, porque las camas MedVet se van a hacer cargo de todo el mal y las enfermedades que tenemos. Sería bueno ir buscando otro trabajo, o por lo menos algo más espiritual, que eso sí va a ser muy requerido, o a cuestión sobre, no espiritual, mejor dicho, emocional, ¿vale? Y de todo mundo se van a quedar sin trabajo, todos vamos a tener trabajo, y más no se crean que porque la gente empecemos a recibir Nesara, Gesara, sobre todo Gesara, yo no vivo en Estados Unidos, sería más bien Gesara. Aquí la cuestión es que no, por eso, y si me dan suficiente como para ya no trabajar, no, créeme que no va a ser así. Todo aquel que ya no tenga ganas de trabajar y esté fuerte y pueda trabajar y no quiera hacer nada por los demás, no va a recibir mucho, créanme, van a tener que buscar forzosamente trabajo. Esto también se trata de espiritualidad y merecimiento, ¿vale? Ok. Por acá vamos a ver, Alex, te escribo desde Valencia, España. ¿Crees que a mitad del año 2025 habrá caído todo el cabal y el globalismo en España y Europa? Estamos muy hartos. Muchas gracias y bendiciones. Yo quisiera decirte que sí, sí. El problema es que yo no manejo las cuentas de la alianza, ni sé los movimientos y todo es siempre por algo y para algo, hermanita. Lo que sí te puedo decir es que ya se está trabajando en eso. Cada vez van a perder más el poder. Ojo. Un movimiento importante para saber que van perdiendo es irles quitando el dinero, congelándoles las cuentas, que se vayan quedando sin poder. Para ellos el poder es el dinero. Si les quitas el dinero, entonces obviamente ya no tienen poder y pueden ser atrapados más fácilmente, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo las informaciones que se van presentando, Ceci, y vamos no dando fechas.
Yo quisiera que fuera ya, ni siquiera en 2025, sino que este año ya agarraran a todos. Pero al menos hay 500,000 demandas, las cuales ya se han cumplido algunas. Y estas demandas están a nivel mundial. El ejército militar mundial está haciéndose cargo, le están llevándolos a Guantánamo o los están ejecutando si son leyes de demasiado mal para la humanidad. Y va a seguir. Y van a correr muchos actores, actrices, cantantes que están ligados a esta porquería. Políticos multimillonarios que ni conocemos ni sabemos de su existencia, ahí van a estar. Entonces están, como dicen en muchos lados, en pánico. Ok, Enrique Galvez, déjame ver porque creo que no puedo contestar tu pregunta. Mira, no puedo, no sé, de las últimas monedas que me estás diciendo no puedo contestar, hermanito, pero después de la revaluación es probable que sí, que efectivamente muchas monedas en varios países comiencen ya a revaluar también su moneda, no solamente las que mencionas, pero bueno, no puedo hablar más del tema, así como así, pero bueno, gracias por tu pregunta. Por acá, veamos por acá. Dice JT, pregunta, ¿sabes si desaparecerá el Bitcoin? Es que inicialmente se había dicho que sí, mi hermano, pero ahora están intentando ver si Trump está viendo que darle un empuje. Por ahí acabo de enterarme, no sé si es fake, pero me enteré que Putin está queriendo legalizar, incluso minar, hacer minería para que se pueda generar Bitcoin allá en Rusia, pero no sé si es fake. Si esto pasara, lo único que se va a lograr, que si empieza a minarse por todos lados y le da una apertura, se va a caer. No hace falta que desaparezca, simplemente va a alcanzar un valor cero. No haría nada de falta, y en ese momento, en cuanto alcance cero, adiós, simplemente desaparece porque a nadie le va a interesar invertir una moneda que se ha caído y caído y caído y caído. No lo sé, si lo legalizan posiblemente, pues a mí no me parece, les digo, a mí no me parece que una moneda que fue de la porquería, que la sacaron del pantano, la verdad iba a ser otra cosa, pero ya saben qué iba a ser, la sacaron de esa porquería, la hagan de la luz, la hagan algo bueno. No. Al contrario de XRP, XLM y Stellar, fueron creadas siempre por la luz. No entiendo cuál es la jugada. A mí en lo personal no me gustaría que se quedara como una moneda estable el Bitcoin. Pero bueno, ya no mando yo, a lo mejor la alianza tiene otros planes, y si es así, pues habrá que entrarle, aunque no nos guste. Ni modo, ya veremos, pero yo en lo particular voto y voy a decretar que se extinga. Vale. Lo del falso, a ver, Norma Perry dice, saludo, ¿saldrá a la luz lo del falso presidente dormido? Ah, ok, Sleepy Joe. Sí, me creo que te refieres al Sleepy Joe. Sí, hermanita, en algún momento tiene que salir, forzosamente. Antes que después de que entre Trump, no importa, pero tiene que salir a la luz eso. El caso Bronson, ¿te refieres? Sí, en el caso Bronson. Sí. Y hoy que hay supuestamente ya se aprobó. Falta que lo publiquen, no sé qué esperan. Pero bueno, a ver si es cierto. A lo mejor ni siquiera lo han aprobado, ¿no? A veces llegan informaciones fake, pero bueno, yo por eso no he dicho nada. He dicho que hay rumores de que sí, ya se aprobó. Pero si ya se aprobó, y esto tiene que supuestamente semana y media, 2 semanas, no sé por qué no se ha hecho conocer. En fin, pero bueno. Alberto Almedo dice, ¿qué sabes de los drones? Ya estamos a mitad del programa, yo creo que ya les voy a soltar lo siguiente. Dice, ¿qué sabes de los drones que se han visto en el cielo de Estados Unidos? Ojo, Alberto, se cree que no son drones. Han tomado forma de dron, pero luego como de naves interplanetarias. Interplanetarias. Ahí les va. Esto es parte mía, yo lo escribí. Se están observando últimamente muchos avistamientos ovni en New Jersey. Aquí la pregunta es, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos, ojo, no está haciendo algo al respecto? ¿Por qué no están derribando estas naves por la supuesta seguridad nacional? O vamos a poner que sean drones. ¿Por qué si no están reconociendo que son de ellos, por qué no lo están derribando? Dice, ¿por qué no están derribando estas naves por la supuesta seguridad nacional? Ahora, en muchos canales que transmiten información de ovnis, están asegurando que ya es un encuentro con ellos, pero se les está olvidando que existe el proyecto Blue Beam. Por ahí hay un cuate medio peloncito allá de España que
habla, su canal se llama Verdad no sé qué, no les voy a decir, ya saben de quién se trata, pero ya da como un hecho fehaciente de que es el contacto, que ya están aquí, que son naves interplanetarias, pero se le está olvidando que viene el proyecto Blue Beam y se nos había advertido, en las últimas patadas del cabal van a presentar hologramas, fingiendo que vienen naves. Ajá. Y ya hay rumores por ahí también en Estados Unidos de ciertos políticos están diciendo, está habiendo avistamientos, a lo mejor vamos a tener que armarnos. Ok, ahora, ya sean drones o sean naves, ¿qué carambas? ¿Por qué les permitieron estar paseándose por New Jersey como Pacho por su casa? ¿No? Entonces quiere decir que sí saben de quién son, o son hologramas nada más. ¿No? Ojo con los eventos. Y acuérdense, tengan memoria de todo lo que hemos dicho, todo lo que se ha dicho aquí en este canal y en toda la información que hemos recibido de el Blue Beam. No puede uno asegurar en un canal que transmite noticias de ovnis que ya está una oleada, que ya se están presentando. No, puede ser claramente, yo lo veo más bien que es el proyecto Blue Beam. Lo que su corazón les dicte, si ustedes ven una nave de repente y creen que es cierto, adelante. Nada más les digo algo, por ahí en una canalización con pinzas dio que alguien que contacta con Zorra, que es un ser intraterreno, en esta canalización dijo, nuestras naves son de luz, son intraterrenas, son de luz. Si ustedes ven naves que tienen material o que parecen de material de metal, no son de nosotros, son de sus gobiernos. ¿No? También puede ser por ahí, ojo. Entonces, que no nos engañen. En la mañana me mandó un mensaje, estaba platicando con un hermanito, y de verdad saludos mi hermano, que me dijo, oye Alex, fíjate que sería interesante con hay unas lámparas muy poderosas, muy fuertes, que no sé si las han visto por allí anunciadas, que la luz llega casi como un láser, llegan a enfocar hasta las nubes, muy potentes, casi como un reflector, o no hace falta que sea un reflector, son unas lámparas gordas, grandotas, que tienen mucha potencia y pueden iluminar una nube en la noche. Dice, esto podrá servir para si uno está viendo un Mesías o está viendo una imagen de varias naves, si les arroja uno la luz, a lo mejor esa imagen desaparece. Digo, mira, pues no está probado, mi hermano, pero podría ser que, pues a lo mejor sí funciona, ¿no? Yo me imagino que es como en el cine, si tú, una proyección de cine, le avientas una luz de LED, una lámpara, se ve borrosa esa parte, se difumina, se va. Dice, es que, ¿qué crees? El otro día soñé con eso, que me decían que con eso podía uno ver que si eran reales o no eran reales. Digo, mi hermano, si lo soñaste, yo eso lo creo más. La información que te mandaron no fue de Oquis. Yo creo que más bien te mandaron la información. Y ojo, familia, no perdemos nada. Si alguien tiene, alguno de sus conocidos, ustedes poseen una de estas lámparas muy potentes y llegan a ver al supuesto Mesías o Cristo que está en las nubes, o Buda, o muchas naves que por ahí anden, aviéntenles la luz. Si ven que desaparecen, es el proyecto Blue Beam. Yo creo que puede funcionar. ¿Ustedes qué creen? Vámonos por acá con las preguntas. Dice María Rodríguez, Alex, buenas tardes. Me gustaría saber, con tan buenas noticias acerca de las medveds, ayudas humanitarias, etcétera, ¿cómo queda el tema de deportaciones masivas? No, hermanita, no va a entrar. Yo creo que primero van a hacer las deportaciones y yo les voy a dar aquí mi punto de vista. Quizá no les va a gustar, pero pues es lo que yo pienso. Yo no estoy criticando a Trump por las deportaciones. Vamos a ponerlo de este modo, familia. Tú vives en tu casa, estás muy a gusto, tu casa propia, y de repente llega una familia a meterse a vivir a tu casa, sin permiso. Llegas un día y ahí están. No te cerraron la puerta, no nada, tú puedes entrar a tu casa y dices, oye, ¿qué haces aquí? Aquí se me antojó venir a vivir. Oye, ¿no? ¿Te gustaría que eso pasara en tu casa? No, ¿verdad? Ojo, no estoy defendiendo a Donald Trump. Él tiene derecho a elegir quién se queda en su casa y quién no. Si hay gente que está... Ahora, por muchas circunstancias va a hacer estas deportaciones masivas. ¿Sabían ustedes que George Soros pagó miles y millones de dólares para
darle un poquitito a cada familia de Nicaragua, de Guatemala, de muchos lados, para estas peregrinaciones de miles de personas para brincarse a los Estados Unidos. Fueron pagados para generar inestabilidad cada que había elecciones. Eso, y para contar votos que también les iban a servir, que de todo modo no les sirvió de nada, de migrantes ilegales pagados. Se trata de sacar a toda esta bola de gente que les pagaron para irse a vivir allá. Otra, se trata también de sacar criminales. Gentes que pasan, les llamamos polleros. Gente que cruzan ilegalmente a otras personas y que cobran un dineral. Muchos de ellos son criminales, los asaltan, los dejan en el desierto a su suerte y muchas veces no tienen esa suerte. No se vale que muera gente intentando mejorar su situación cuando a veces en su país está mejor que en Estados Unidos. Está ya tan mala cosa. Podrá decir Misa Trump, podrá decirle porque tiene que quedar bien con sus votantes, que es muy poderoso Estados Unidos y que vamos a ser logrando otra vez. Le va a llevar mucho tiempo volver a ser grande a Estados Unidos otra vez. Y no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo que hace 50, 60, 70 años. Era Estados Unidos, donde realmente había un sueño americano. Tiene que entrar fuertemente Nesara Gesara ahí, limpiar totalmente el pantano para que comience, una vez que pase todo esto, comience a regenerarse. Así, de crudo, perdón, pero son datos duros, ¿no? Quizá a muchos no nos va a gustar, a muchos no les va a gustar la idea. Y a mí en lo particular, a mí no me gustaría que alguien se viniera a vivir a mi casa sin mi permiso. ¿No? ¿Ustedes qué creen? Entonces, por eso, Alberto Amedo, ok, no, María Rodríguez, perdón, fue la que hizo la pregunta. En ese aspecto va a quedar, ¿no? Ahora, si entra todas estas bendiciones, pues probablemente se queden, probablemente no, pero de que puede haber muy probablemente unas deportaciones, si no cambia la decisión de Trump, puede ser que sí los echen, y yo estoy de acuerdo en que si son criminales o hay gente que nada más va a rascarse la panza por allá, porque George Soros le pagó para irse para allá, estoy totalmente de acuerdo que los echen. Lo que no sé, hasta cierto punto se dice que gente que esté pagando impuestos, que está trabajando bien, aunque no tenga papeles, no los van a regresar. Cosas así, injusticias tampoco. Y obviamente, si estás generando y pagando impuestos, ¿dónde está el problema? Al contrario, sé que les van a ayudar a legalizar su situación a estas personas. Ahí nada más, la información. Bendiciones, Alex. Lo de la operación de Lula es para sacarlo del juego. Gracias. No te sé decir, Moni. Pero sí es una jugada política. Posiblemente sí, posiblemente no. Ya se verá qué pasa con Lula. ¿Ok? Dice Jovi Ríos, buenas tardes, Alex, saludos a todos y a todos desde Albuquerque, ¿qué? Nuevo México. Abrazote, hermanita, grandote está Albuquerque. Y por acá vamos a ver, dice Rafa Palacios, pregunta, querido Alex, estas personas, sobre todo gente muy joven, que están totalmente abandonados en las calles, atrapados en las drogas, serán rehabilitados. Me da mucho dolor verlos en las calles, a mí también, Rafa. Y sí, hasta donde yo sé, mi hermano, sí van a ser rehabilitados. Van a ser sanados. Las camas medbeds pueden ayudarlos a sanar físicamente, pero se cree que emocionalmente se cree que también, pero no es tanto. Van a haber un empujoncito, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, a ellos. Individualmente ellos van a tener que sanar sus situaciones emocionales por la cual los llevó a estar en las calles, drogándose. No pueden interrumpir en el proceso evolutivo las camas medbeds, ¿vale? Se cree que hasta cierto punto van a dejarlos bien, emocionalmente también, pero de ahí en fuera van a tener que hacer su chamba. Y para eso se va a hacer requerido pues la chamba como hace su servidor. Doy terapia, que doy terapia por videoconferencia. Bueno, las ceremonias de sanación vía Zoom todavía no las tengo, yo creo que para enero, ya les daré fecha, pero ahorita todavía por el momento no, familia. Pero toda esta chamba va a ser muy requerida, aunque entren las medbeds. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo. Dale. Dice Maribel Sánchez, hola. Maribel, ¿tú tienes página en Facebook? Porque creo que yo te sigo, hermanita. Y si eres instructor de yoga, creo que sí, creo que yo te sigo allí. Creo que vives en Jalisco. Vamos a dejarlo allá. Si eres así, pues te mando un saludo grandote, soy tu seguidor. Y tengo de amiga en YouTube, digo, en Facebook. Pero bueno, ¿crees que seguirá teniendo trabajo? Sí, todo lo que es deporte, cultura, se va a promover incluso más, hermanita. Y el yoga es algo muy bueno, tanto espiritual,
y físicamente y mentalmente. Es algo que no va a desaparecer para nada, al contrario, yo creo que va a ser muy requerido el yoga. ¿Por qué? Porque de entrada te ayuda a estar bien en tu peso físico, te ayuda a centrarte bien tu mente y tu energía, es algo buenísimo. Ahora, qué mejor que alguien que vaya, que le quitan unos 80 kilos, porque tiene 80 kilos de más con las medbeds. Hay una advertencia, por ahí están diciendo, si es un problema por holgazanería y comer mal y adicción a la comida, les van a decir, ojo, aquí ya se te curó, a lo mejor si era un problema de tiroides, ya quedó curado con las medbeds. Si sigues de glotón, no se te va a volver a bajar de peso, tienes que hacer tu chamba, y una muy buena chamba precisamente es el yoga. Maribel, saludos. ¿Sí? Y si no eres la que yo conozco allí en el Face, Maribel, de todos modos te mando un abrazote, hermanita. Ok. Por acá dice Joaquín Moreno. A ver, déjame leer tu pregunta primero. Desde Murcia. Ok. Dice sí. Joaquín, desde Murcia. Abrazote grande hasta Murcia, mi hermano. ¿Cuándo sientes tú que estarán las medbeds? Por lo que hemos oído, la alianza no lo tiene todavía todo controlado porque la amenaza de las... Sí, me lo sé, lo que estás diciendo, lo que comentó Sky. Bueno, Karen Thornton, aquí el punto es de que yo estoy de acuerdo con lo que dijo Kerry en el aspecto de que ya empezaron a trabajar en cómo voltearles la tortilla para que no envenenen pues, todos los medicamentos, ¿no? Esa era la amenaza de las farmacéuticas. Si se acaban las medbeds, ok, saca las medbeds, entonces yo voy a envenenar todos los medicamentos de todo el mundo y 24 a 48 horas va a morir el 90% de la población. ¿Qué pasaría? Que a fin de cuentas acabarían, ellos también se van a petatear. Yo creo que ahí entre una guerra, así pues ahora también te vas a morir, ¿no? No se trata de eso. Creo que están buscando cómo voltearles la tortilla. Y otra cosa, más bien es cómo van las cosas. Es dejar que sucedan, dejarlos sin dinero, dejarlos sin poder. ¿Para qué? Para que tranquilamente en un momento más entre. Ahora, ahí hay una, qué bueno que lo tocaste, Joaquín. Hay una contradicción fuerte ahí en el canal de Karen Thornton. Supuestamente, a ver, la alianza dijo, vamos a hacerlas públicas, porque ya vimos en el Black, ¿cómo se llama? Mirror, Blue Mirror, algo así, el aparato que tiene la alianza para poder ver, y también los terrenos oscuros, para poder ver el futuro, cuál línea de tiempo era la correcta. Supuestamente Karen Thornton dijo que la alianza había visto, utilizando esa tecnología, que si le decían a las personas, ok, aquí está, vente a la medbed en secreto, ya tienes tu salud, recuperaste tu salud y estás en NDA, no le puedes decir a nadie. Supuestamente, si eso hacían, se veía un resultado muy negro, iba a haber mucha violencia sobre los dueños de directores, más bien directores de centros de medbeds, había mucha violencia en contra de ellos, porque las represalias iban a ser tremendas. Que supuestamente, al hacerlo público, no iba a pasar nada, todo se iba a ver muy bien. Entonces, ¿por qué después sube otro video que Karen Thornton diciendo de esto que les dijo la alianza, que hubo una amenaza y que no sé qué? Entonces, ahora, bueno, vamos a ser sinceros, no es que sea una contradicción, es que cambian las cosas, ¿no? La intención sí era sacarlas, efectivamente. El problema fue que no pudieron ver objetivo, o a lo mejor no es el tiempo. Sí sería conveniente sacarlas a todo el público, pero no ahorita. Es lo que creo, Joaquín. Yo creo que primero hay que acabar todavía con los oscuros, un ratito más, no les queda mucho tiempo, y un tiempo estamos hablando, no sé, o sea, sería especular, ¿para qué les digo? A mí me encantaría que mañana ya no estuvieran, que les llegara el gran flash solar y adiós, vámonos a arrasar con todos, no todos los oscuros, pero bueno, el punto es ese, no ¿cómo se llama? Pues no hay fechas, mi hermano, ahora sí que todo yo no siento como para cuándo, de que es pronto, podrá ser pronto, y va a llegar en su momento perfecto, van a ver. Todos los tiempos de Dios son perfectos y como esto es un regalo de Dios para la humanidad, va a ser en su momento perfecto el tiempo de Dios. Quien esté con Dios, sus tiempos también se vuelven perfectos. Vale. Ok, por acá, seguimos. Otra pregunta por acá. Ok, Verónica García. ¿Qué piensas que pasará con la homeopatía? ¿Seguirán en función después de las casas médicas? No te sé decir, hermanita. Es muy buena medicina la homeopatía.
Pero si ya hay algo que te va a restaurar por completo y cura la enfermedad de tajo y de raíz, creo que posiblemente yo no lo veo que continúe. A lo mejor para mantener algunas cosas, para no regresar y mantener tu salud, posiblemente sí por un tiempo, hermanita. No sabemos, ¿no? Se cree que más adelante las medbeds o dispositivos parecidos a medbeds van a tener cada quien en su casa, para que no tenga que hacer una cita. Es como tener tu propio hospital en tu casa, que te cura todo. No sabemos. Dejémoselo a Dios, ¿vale? Juanita Contreras dice: Alex, ¿qué opinas de la XRP? ¿Quedará como moneda oficial? Sí, hermanita, XRP, XLM y Stellar. Pero, nuevamente, ojo, no son criptomonedas para invertir. Yo no invertiría en ellas. Simplemente, ¿por qué? Porque la acumulación es mentalidad de 3D. Y todo esto va a cambiar. Van a ser criptomonedas para transferencias personales o de empresas, en segundos y sin comisión y sin que atraviesen por el banco, ni por gobiernos, ni por ningún lado. Como ya están ahorita el blockchain, cómo funciona, pero de un modo todavía mucho más seguro. ¿Vale? El QFS. Oficial sí, porque va a ser la moneda oficial que va a utilizar el QFS para esas transacciones. ¿Ok? Ok. Yolanda dice: aquí yo vivo. ¿Qué dice? Aquí donde vivo los NPC están muy caóticos. NPC, no sé a qué te refieres, hermanita, pero bueno. Más clarito, por favor, pero si lo puedes, si está algo delicado de escribir, pues mejor luego me cuentas, vale. Ok. Acuérdense que pregunta que no tengo un signo de interrogación, pues yo no la veo como pregunta y me la brinco. Ok. María Eulalia dice: hola Alex, yo sigo a Sky, pero no tengo claro de cómo acceder a la capacitación para trabajar con las medbeds. María Eulalia, no pierdan su tiempo, hermanita. Se cree que ya fueron elegidos todo el personal que va a requerirse de arranque. La gente que va a empezar a trabajar ya fue seleccionada, hasta donde yo sé. Pero va a requerirse más personal, ya se avisará en su momento. Pero de entrada, para ser de los primeros, ya no, hermanita. Ya no se puede, hasta donde yo sé. Ya está el personal completo. Pero va a requerirse más, obviamente. Entonces, no se desanimen. ¿Ok? Dice por acá Mari Carmen Alfaro: buenas tardes, querido hermanito de luz, gracias, saludos desde España. Igualmente, abrazos hasta España, Mari Carmen. ¿Cuándo veremos la liberación en España y otros países? Si Trump ya empieza en enero, bendiciones y esperamos las buenas noticias. A partir de enero, precisamente, hermanita, lo más probable que empiecen a partir de enero todo esto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Eso sí, sé que la gente está hasta la madre, hasta que lo diga, hasta la madre de Sánchez. Ahora tienen ustedes que moverse, no tienen que esperarse hasta el 20 de enero. Pueden ponerse de acuerdo todos. ¿Se acuerdan de la película de Bichos? De Pixar. ¿Se acuerdan? Cómo entre todos se dieron cuenta que eran miles contra unos poquitos. Se puede mover algo antes de eso, ¿no? Entonces, pues ahí piénsenle, porque no tienen por qué esperarse. Pero bueno, ahí hasta que uno quiera o aguante, ¿no? Ya es mucho aguantar, entonces ya es hora de unirse. ¿Ok? Permiso, familia. Está bonito el vaso, ¿va? Porfis, ¿a qué andas? Precisamente, mira, estoy tomando del vaso y aquí aparece un comentario tuyo. Porfis Rivas es precisamente la mamá de las niñas, muchachas, que hacen estos vasos. A mí perdón, no lo puedo voltear, a ver si puedo, sin que se salga el agüita. No, sí se sale. Pero bueno, el punto aquí es que es una artesanía, como les dije al principio del programa. Una artesanía, me la regaló, fue un regalito, pero los pueden adquirir. Se ve, lo de abajo, lo azulito, se ve como lava, lo voltea uno y va cayendo como lava. Despacito va goteando y tiene unos puntitos dorados. No sé si, nuevamente los voy a mostrar, miren. Tiene unos puntitos doraditos. Aquí se alcanzan a ver, bueno. Y bueno, esto azul, pues esto lo voltea uno y se va bajando como lava, bien bonito. Ahí está también un puntito dorado, aquí se alcanza a ver. Y con la palabra ¡ajo! Me encantó. Puede ser personalizado. El de Fabi es rosita. Le llegó con el nombre de Fabi. Y es una artesanía muy bonita, muy práctica. El termo está bastante padre para que no andemos comprando botellas de PET en la tienda. Es muy bueno que tenga cada quien su termito para poder cargar su propia agüita. Si quieren adquirirlos, por favor, comuníquese conmigo. Les paso el contacto de Porfis Rivas. Porfis. Y
de Guadalajara es donde están haciendo. De verdad, están bien padres y apoyemos la artesanía y el trabajo mexicano. De todo el mundo, con que sea artesanía. Hecha a mano es lo que vale mucho. Vale. Precisamente dice Porfis, hola, buenas tardes, bendiciones para todos. ¿Dónde se irían todos esos personajes oscuros que los de la luz no los encuentren? No va a haber dónde se escondan, hermanita. No hay modo. Ya están, el QFS está a cargo. Y saben dónde está el búnker de cada uno de estos mugrosos. Saben dónde están. Por eso les digo, no va a haber dónde esconderse. Con la actividad del QFS, del sistema cuántico, van a saber perfectamente dónde está cada persona en cada parte del mundo. Entonces, no van a tener dónde esconderse, no te preocupes. Por acá, acuérdense que pregunta sin signo de interrogación no es pregunta. Yo me la brinco. Sus comentarios con todo gusto los leo al ratito. Ahorita coincidió, pero exactamente leí el de Porfiria. Y era aparte la pregunta, cuando estaba tomando del vaso de agua que me hicieron en regalazo sus hijas. Y gracias de todo corazón. Y pues bueno, por eso lo leí. Pero bueno, al ratito leo sus comentarios con todo gusto, de verdad. Y dice Palomita Vázquez, hola Alex, ¿sabes dónde puedo escuchar los ícaros y canciones que cantaban en ceremonia de la abuelita, de las que no están en tu canal? Híjole, no, hermanita, pues tendrías que buscarlo. Yo estoy ya viendo también para trabajar en más canciones, voy a subir más, pero pues, ¿qué te puedo decir? Pues voy subiendo de a poquito, ¿no? Ya les voy subiendo. La idea es que cada que subo una canción aquí, tengo que hacerla con, ¿cómo te diré? Como si hiciera una meditación importante antes de grabar, con todo el sentimiento, para que eso se transmita y no se escuche una canción seca de estudio, grabada de estudio. No. Y de todos modos, mis canciones no les pongo teclado, batería. Me gusta, yo soy más purista. A mí me encanta una canción de medicina que sea más bien con guitarra, cuando mucho una sonajita de fondo, un tamborcito y se acabó. Nada más, y cantada con todo el alma, con todo el corazón, para que cuando esa persona la escuche, no importa que sea grabada en YouTube, le llegue mi medicina, que es prácticamente lo que yo emano en esa intención, en esa energía, se queda plasmada y cuando la escuchas, sirve para curar. Entonces, hermanita, pues, puedes buscarlas en YouTube. Algunas, pues, que no es, si no te vibran, pues, ya no es cosa mía. Pero digo, yo para que te vibren, lo que hago es eso, precisamente. Y bueno, pues vas buscándole con el título de la canción, ahí las pueden encontrar. Gracias. Por acá dice... Juliet Ponce, no sé cuándo llegarán las camas médicas a Colombia, hermanita. Ya se les avisará en su momento. Dice Enrique Galvez, con respecto a las medbeds, se comenta que en enero del 2025 se lanzarán. Es pregunta. ¿El lanzamiento sería mundial y en simultáneo a todo el mundo? ¿Y cómo sería para Sudamérica? ¿Por orden alfabético? No tengo la menor idea, mi hermano. Sinceramente, no te sé decir. De hecho, quien te dio esa fecha de enero de 2025 posiblemente te esté mintiendo. Ya les he dicho muchas veces, canal que te dé, personaje que te dé una fecha, normalmente ponlo en duda, ¿vale? No lo eches a la basura por completo. Pero yo acabo, ¿sabes qué? Sinceramente yo sí acabo diciendo, yo ni siquiera el 50% de probabilidad de que sea real. Yo le doy un 2% de que sea real cuando alguien me da una fecha. Y ese 2% se va a la basura cuando llega la fecha y no pasó lo que dijo. Entonces no hay fechas, no esperemos. Como les dije, Enrique, vean eventos. Vean lo que se va publicando aquí, en otros canales serios. Vean los eventos, no hagan caso a fechas. Vale, ya veremos. Los tiempos de Dios son perfectos. Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Abrazote hasta Uruguay, mi hermanito. ¿Qué tal? Yo hice por acá. Ok, Gilfer Roa, no puedo tocar ese tema, mi hermanito. Discúlpame, pero no hablo de ese tema porque tengo compromiso. Ahí está mi corbata dorada aquí atrás. Y si no me ha seguido en algún tiempo para acá, pues no puedo hablar de ese tema. La alianza me prohibió hablar de ese tema. Vale, gracias por tu comprensión. ¿Qué? Dice Teresa Alegría Domínguez, ¿qué es cierto que el naranja murió en el 2018 y tiene 50 dobles ciclones? Híjole, no sé a quién te refieres con el naranja.
No, ni idea, hermanita. Si te refieres a Trump que está medio anaranjado, pues sí, posiblemente. Y también el Sleepy Joe. Se ve que todos están llenos de clones, incluso cantantes, artistas, hay muchísimos clones. También se va a acabar con ese asunto. Ahora, de eso a que sea regalo de los clones, yo sinceramente tengo mis dudas. La tecnología está tan avanzada en cuanto con una máscara de látex y un maquillaje excelente puedes pasarte por cualquier persona, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad hay de clones? Pero bueno, quién sabe, a lo mejor por la voz o algo, ¿no? Con la inteligencia artificial también ya se pueden imitar la voz perfectamente de alguien. Pero quién sabe, la verdad es que yo me suena a teoría de la conspiración, hermanita. Y no me rijo mucho por eso. Pero bueno. Acuérdense que preguntas sin signo de interrogación no es una pregunta y me la brinco. Adalid Reina, miembro del canal, dice: saludos, Alex. He mirado es como como pura luz detrás. A ver, nuevamente. He mirado es como pura luz detrás, no se mira nada, círculos flotando, grandísimos, muy fuerte luz. Mi madre en los años 50 a ella y a los niños los perseguía, los correteaban en Veracruz. Híjole, mi hermanita Dalit, con todo gusto, pero no te entendí ni papas. Pero creo que tuviste una experiencia con ovnis o con aves. Barájamela más despacio, porfa, y escríbele que se pueda entender un poquito mejor, corazón. Discúlpame, gracias. No es mala onda, pero bueno. Elizabeth Hernández, ¿podrás hablar del proyecto Bluebeam? Ya lo hice, hermanita. Ya hablamos de eso hace ratito. Ya les dije que posiblemente... Acuérdense que ya les había dicho que son patadas de ahogado, que sería ya lo último. El último recurso que tuviera los oscuros es sacar el Bluebeam. Ahora, viene un supuesto ataque de naves que están hechas por el hombre. Van a mezclar entre hologramas y naves reales hechas con ingeniería inversa, que han copiado la tecnología de las naves extraterrestres. Y se cree que iban a atacar a la población, que iba a haber muertes, y que luego iban a salir estos oscuros también con naves, aviones de combate, dándoles en la torre y fingiendo que ellos fueron nuestros libertadores, y les teníamos que dar redención, tenemos que hacerles reverencias para que ellos siguieran ocupando el poder. Por lo que supe, por ahí me llegó, un pajarito me dijo que eso no iba a pasar, que no se iba a permitir hacerle daño a nadie, y que si intentaban hacerlo, inmediatamente se les iba a voltear el chirrión por el palito, como decimos en México, o la culata, se les sale el tiro por la culata. Todo lo que han hecho así ha pasado. Se les ha volteado todo, no se han logrado nada. Se cree que cuando nos mandaron al encierro, pretendían terminar con la vida del 70-80% de la población. No fue así. Se modificó ese asunto, modificaron esas cuestiones que son pequeñititas, microscópicas, y no permitieron que sucediera. Pero se cree que sí iba a pasar. Tuvimos intervención divina. Lo mismo, intervención divina que le estoy diciendo ese mensajito es que no va a pasar. Se les va a echar a perder su proyectito Rayo Azul, que es Bluebeam, lo que significa. Entonces, tranquilos, todo va bien, ¿vale? Por acá dice... ¿qué? ¿Alguien conoce al tal Rodrigo Romo y a Carmiña? Dicen ser participantes de la Supraconfederación Galáctica, por favor. Ay, Roxana, ¿a quién sigues? Mira, hermanita, ¿tú crees realmente que si alguien es de otro planeta, de aquí, va a venir y lo va a decir? O en las redes sociales lo va a publicar. No son tan estúpidos. Y quien diga lo contrario, y siga, no, yo sí soy de tal planeta, no le creas, ¿vale? No le creas absolutamente nada. Por favor, sentido común, ¿vale? Porfa. Entonces, bueno, ese es el asunto. Por sus hechos los reconocerás. Mejor así, ¿vale? Buenas tardes a todos los que van llegando. Buenas noches, ya casi acabamos, pero bueno, estamos a un minuto de terminar. Y por acá vamos. Roxana Renesi dice: ok, ya lo publicaste. Ya no sigas publicando tu pregunta, Rosy. Por favor,
Ya la leí, ya te dije, ya te dije mi respuesta. Gracias. Reforzar algunos países. Harold Enrique Oñate, hermano Alex pregunta, creo que ya la leí, pero bueno, ¿las personas víctimas del desplazamiento forzado en algunos países de Latinoamérica tendrían prioridad en el RB? No. No, definitivamente. En la RB solamente, mi hermano, pues es para todo el país, no solamente para unas personas. No, o no sé a qué te refieres o estás equivocado en la información. Yo creo que te refieres a Nesara Gesara, no a la revaluación de valores. ¿Vale? Si es eso, sí tendrán, por supuesto. Pero bueno. ¿Mi ley está en Argentina por el cabal? No lo sé, hermanita. No tengo la menor idea. Yo nada más me acuerdo que Trump lo ha felicitado, cuando ganó le dio la mano, fue a Mar-a-Lago cuando ganó Trump. Eso creo que no es de cualquier oscuro. Yo no pongo las manos por ningún político, ni por Trump. Pero hechos. Nada más vamos a ver los hechos. Puede aparentar otra cosa, acuérdense. Hay un juegos de fiestas. ¿Vale? Hay unas jugadas que tienen que hacerse. ¿Vale? Ya veremos, por sus hechos los reconocerán, aunque los hechos a veces pueden parecer contrarios. Ok. Dice, supuestamente a los que tienen delitos fuertes y que están en la cárcel son los primeros deportados, pero como la mayoría de la prensa aún no lo acepta, al trompetas, pues crean pánico. Exactamente, mi Joyce. Muy de acuerdo contigo, hermanita. Ok, pues los invito a hacerse miembros del canal. Miren, YouTube me pide de favor que obviamente uno de los beneficios que tiene un miembro del canal es que en tiempo real, aquí con sus comentarios, tengo que leerlos. No lo hago por obligación, lo hago con mucho cariño y por agradecimiento de que me están dando una membresía, un apoyo mensual, en donde de verdad, también, ojo, familia, yo espero que ya bien poquito tiempo, se atraviesan las fiestas, pero en cuanto pasen, bueno, a mitad de las fiestas vamos a tener un en vivo, exclusivamente como ya lo hubo, para los miembros del canal. Perdón, pero esos videos no se van a subir al público. Son pláticas y charlas que tenemos en privado con los miembros del canal, que también YouTube me dijo que tengo que hacer eso. Ahí sí, pues bueno, yo sé que muchas veces no cuentan con recursos, familia, pero hay membresías, yo las puse a un modo muy económico. La franquicia, la membresía más económica es de $1.50 al mes. Son 30 pesos mexicanos. Al mes creo que no, se los gasta uno en un refresquito ahí en la tienda, ¿no? Y a mí me apoyan mucho, de verdad. La siguiente membresía, que es la que les dije, fue la de bronce. La siguiente es la de plata, creo que es ahora verán, son de $5. Sí, creo que son $5 la de plata. Y la siguiente creo que son $25, que es la más cara, que es la dorada. Pero bueno, en cualquier caso, cualquiera de ellas me apoyan mucho. Yo lo agradezco de verdad con todo mi corazón, porque eso me ha permitido estar un poquito más tranquilo. Tranquilo porque, bueno, ya les había contado que ahorita estamos en un sabático a petición de la abuelita sagrada, la cual no vamos a hacer por lo menos en un año, ceremonias con ella. Entonces mi economía sí se vio afectada, pero bueno, vamos jalando con todo. Tengo el gustazo de estar con ustedes. Ahí me voy apoyando aquí con lo que gano, con lo que me da YouTube. No es mucho, pero ayuda. Con las terapias y pues bueno, con las ceremonitas de cacao que tenemos. Las ceremonias vía Zoom, que ahorita no he podido hacer, pero por cuestiones energéticas. Tiene que ser un punto bonito energético. Y sus donativos. Gracias. Con todo, yo les ayudo y les agradezco de todo corazón, también los que no sean miembros del canal. Hay una personitas que de repente, Alex, yo no, por alguna cuestión de administración, yo no me puedo comprometer, no pude hacerme miembro del canal, pero pues ahí te va por PayPal, ahí está, no hay bronca. También he recibido con mucho amor, familia, gracias de todo corazón, de verdad. Bueno, creo que ya vamos a estar cerca de las fiestas. Hoy es 13, sería 20, sí. Vamos a tener en vivo el 20 y creo que el siguiente sería el 27. También no vamos a detener el envío. A lo mejor, probablemente nada más me tome uno, pero no creo. Ya tuve un descanso de 2 en vivos y la verdad no me gustó. Los extrañé mucho, de verdad, sinceramente. A mí me parece una alegría estar aquí con los viernes. No es un compromiso. Yo lo siento muy a gusto, me siento bien estar con ustedes, familia. Me gusta ayudar en lo que yo pueda, poner mi granito de arena con lo que yo sé. Nunca les voy a echar mentiras. Y si algún día digo algo que es un fake, díganmelo, lo investigo. Y si compruebo que es fake, lo acepto. Y si no, creo que hay que tener toda la humildad para decir, yo fui el que me equivoqué. ¿Vale? Normalmente antes de que pase eso, investigo mucho.
Evelyn Hernández, yo me hice miembro. Bienvenida, Evelyn. Gracias, hermanita. Recibido con amor también. Y bueno, por acá, pues bueno, ya me voy a despedir, familia. Jovi Ríos, a mí me gusta la del Gran Espíritu. La canción del Gran Espíritu. Esa me llega hasta los huesos. Feliz fin de semana. Ya me regreso a mi trabajo. Estaba en mi descanso. Va. Igualmente, mi Jovi es linda. Gracias, hermanita. Con todo el corazón. Pablo Benedicto dice, qué emoción vivir este momento de cambio. Somos privilegiados, exactamente. Pablo Pérez Benedicto también dice, enhorabuena por tu vuelta a los en vivo. Lo celebro. Gracias, Pablito. Con todo el corazón, mi hermano. Por acá también ok, por aquí. Ya nada más déjenme ver qué me falta. De algunos miembros que tengo. Pero, perdón, un favorzote. Miren, sus preguntas, ya no alcancé a leerlas todas, familia. Ya me estoy tardando, de hecho. Ahorita si no llega Fay me regaña. Y luego se ríen de mí Jonathan y Tere. A lo mejor ya andan por acá. Pero bueno, no, está ocupada, ya ve que anda en terapia. Por eso no me ha venido a decir, ya cuelga, ya, tenemos que comer. Además comimos tarde y sustancioso, entonces no hay hambre. Evelyn, nuevamente, Evelyn Hernández, bienvenida, nueva miembro del canal. Gracias, con todo el corazón recibido con amor, hermanita. Y pues bueno, sus preguntas, nuevamente, les digo, por favor, si no alcancé a leerlas, en los comentarios están abiertos, pero van a estar sujetos a revisión por su servidor, cosa que también al rato me tomo la libertad, me tomo el tiempo para leer cada uno de ellos, ¿sale? Groserías, no hay debates, no me gusta debatir, aquí se presenta una información. Me dice, hay comentarios de verdad que me parecen, que están de más. Debatiendo, no, es que tú estás equivocado en esto, pues cuando veo que es una soberana estupidez, perdón, lo voy a quitar. No voy a permitir esos comentarios. Ya les he dicho, familia, no es un canal público donde hay libre expresión para todo el mundo. Sí se respetan todos los puntos de vista, todas las opiniones, todas las religiones se respetan. Su fe, yo respeto la fe de ustedes, no los dirigentes de ninguna religión, eso no lo respeto. Pero voy a defender con todo su fe. Eso sí, para mí es muy importante. Así como también su derecho a opinar, con todo derecho. Pero también hay modos de opinar. Y el canal no es para debatir, familia. No es un canal de debates. Se presenta una información. Tú la puedes tomar si te vibra. Y si no, déjala pasar. No pasa nada. ¿Vale? Con todo el corazón. Gracias, familia. Me ha gustado estar con ustedes. Quien guste, de verdad, aquí están tan padrísimos los vasos. Bien cómodo, bien bonito. De un material muy bueno, muy fuerte. Un acrílico bastante bueno. No se tira, no se rompe. Entonces, adelante si quieren. Les paso el contacto de Porfiria para que adquieran el suyo. Muchas bendiciones, familia. Estamos en contacto, nos estamos viendo. Si no, el próximo viernes más bien. Nos vemos el próximo viernes directamente. Y si no, les mando información a partir del lunes. Bendiciones con todo mi corazón. ¡Ajo!